la multiplicación basilar se producen acúmulos de granulomas que forman nódulos y comprometen bronquiolos. Dentro del árbol bronquial, toda la ramificación de este se condiciona por la aparición de nódulos. Entonces, esta aparición de nódulos va a provocar directamente la enfermedad tuberculosa pulmonar. Por ejemplo, yo tengo un colega que es pediatra que tuvo tuberculosis. Lastimosamente el doctor hasta la fecha ya está curado entre comillas, pero él permanece todos los días de su vida con una tos. Está atendiendo y empieza a toser. Pasan ni 15 minutos ni 20, vuelve a toser y así toda su vida. Queda con anestesia, queda con secuelas. Mucho depende del tiempo con el que ha estado con la TBC. Por eso es que necesita un tratamiento oportuno y rápido. Entonces, bien, ya hablamos del complejo primario que se va a alterar en la TBC. Sucede bien que en la historia natural de la tuberculosis, este ocurre en la infancia y es subclínico en mayor parte de los casos, pudiéndose sospechar en niños con antecedentes epidemiológicos de contacto con un caso de tuberculosis pulmonar. Entonces, damos el ejemplo. Por decirte ley, de aquí a un tiempo tienes que hacerte sí o sí un examen pulmonar. ¿Esto por qué? Se puede desarrollar en la infancia, te puede haber contagiado tu abuelito, Dios no quiere, pero hay la posibilidad de que aquí a unos 5 años más, porque debes tener 20 más o menos, tengas posiblemente un brote bacilar. Entonces hay que hacerse controles. El complejo primario puede dar lugar a una enfermedad primaria semanas o meses después de la infección en un plazo no superior a los 5 años. Una pregunta. ¿En qué fase de tuberculosis es más? No, perdón, me estoy confundiendo de... Sí. Ok. Pasados 5 años después de la infección primaria, se considera que toda enfermedad tuberculosa que aparece secundaria a una reactivación endogénica o reinfección. Entonces, todas las personas que han estado expuestas a un paciente con TBC tienen que hacerse controles oportunos. Cuando hablamos de la enfermedad tuberculosa, básicamente hablamos de la reactivación endógena y la reinfección. Cuando hablamos de la reactivación endógena, la multiplicación de bacilos persistentes viables, los cuales van a volver a producir una falla del sistema inmune, reactivando la TBC. Una reinfección frecuente en condiciones de endemia severa en la que un antiguo infectado toma contacto con un enfermo pulmonar. Por decirles, ¿por qué se han ido complicando a las personas? Entre las personas adultas, muchos ya han tenido tuberculosis. Esos pacientitos tuberculosos han estado en contacto con personas con COVID y se ha complicado la circunstancia. Entonces, muchas veces determina también. Por eso es que les digo que cuando sean médicos, de todo paciente que ustedes vean, todo paciente infeccioso, van a recibir una carga. Los médicos que han fallecido, lastimosamente, ha sido por una reinfección precoz. Entonces, la reinfección se va a dar por acumulación de cargas virales en este caso. Los neumólogos la temporada de COVID no querían atender pacientes porque se podían morir. Personalmente yo trabajaba con el doctor Clavijo. El doctor ya tiene 65 añitos y me decía, no, Roge, anda a atender vos porque yo no puedo. Entonces, vía telefónica, yo le avisaba al neumólogo qué pasaba y él me decía qué voy a recetar. Entonces, las personas de mayor edad pueden tener una reinfección. El cuadro clínico. En el 80% de los casos, la tuberculosis se va a localizar en el pulmón. Las formas extrapulmonares pueden ser de cualquier localización, pueden ser pleural, ganglionar, meningia, peritoneal, genitourinaria, cutánea. Entonces, si atacase a todo el sistema como tal, se complica el paciente. En un 5% de los casos, la enfermedad pulmonar es acompañada por alguna localización extrapulmonar. Es raro poder ver
una tuberculosis extrapulmonar, pero no se descarta. Muchas veces depende del tiempo en el que el paciente haya estado expuesto a la enfermedad. Los síntomas generales: síndrome febril, sudoración nocturna, astenia, anorexia y baja de peso. Síntomas respiratorios: tos, expectoración serosa, mucosa o purulenta. Puede haber hasta pus, dependiendo si ha sido mucho el tiempo. Hemoptisis, dolor torácico y disnea. ¿Qué será hemoptisis? Eso. La tuberculosis miliar es una forma grave, mortal y sin tratamiento, caracterizada por una invasión hematógena de todo el organismo por bacilos. Estos pulmones deberían estar completamente negritos, pero vean todo el grado de infiltración pulmonar que hay. Se observa de preferencia en niños no vacunados con BCG, ancianos debilitados y en pacientes con infección de VIH-Sida. Se caracteriza por un síndrome febril al que se agrega compromiso del estado general, bajo peso, sudoración, tos seca húmeda, esta disnea. En etapas tardías se produce insuficiencia respiratoria. Lo vamos a poner así. La TBC miliar puede iniciar directamente en el ápice pulmonar y después ir bajando, descendiendo hasta bases. Entonces, puede en primera instancia aparecer en la semana 1 una zona directamente afectada. Y posteriormente, si se deja pasar 2 semanas, 3 semanas o un mes, todo el pulmón se va a afectar. Esa placa ya es una tuberculosis avanzada, ¿no? Crónico, Porque sí. no creo que se vea así de buenas a primeras. No. Se ve. ¿Cómo sería una placa temprana más o menos? Entonces, ¿ves la diferencia? Por decirte, este pulmón ya está afectado, pero este todavía no. Entonces, inicialmente siempre va a haber una parte afectada y después todo el pulmón. ¿Puede llegar a un punto donde tengamos que extraer todo un pulmón por esta fibrosis? Hay puntos, pero hay que ver justamente si el otro pulmón está bien. ¿Cuál de todos los pulmones es el que más propenso a recibir más daño? Izquierdo. Entonces, bien. Ahora, nosotros hablábamos en fisiología de un tipo de fiebre que es la FOT, o fiebre de origen desconocido. Muchas veces por una TBC miliar se puede provocar justamente una FOT. Entonces, ya cuando haya una fiebre que no se quite con nada, ni siquiera medios físicos, medicamentos, ningún método para quitar la fiebre, ya se considera un FOT. Pero bueno. Entonces, el diagnóstico de TBC es bacteriológico, mediante el aislamiento del bacilo de Koch por baciloscopía o cultivo de Koch. Entonces, la baciloscopía, obtención de Cien-Nielsen, esto lo han debido ver también en histología. Técnica de rutina y herramienta fundamental para el diagnóstico de tuberculosis. Permite identificar los bacilos alcohólicos resistentes o también VAR. El cultivo de Koch es el método más sensible y específico y se considera el método diagnóstico de referencia. El examen histopatológico especialmente indicado en la localización extrapulmonar. Histopatológico ya para ver si hay algún daño a nivel de tejido externo. El diagnóstico, como bien lo decíamos, la radiografía del tórax va a ser el gold estándar a nivel Bolivia. Entonces, vamos a ver primeramente si existiera alguna patología pulmonar, automáticamente va a salir en color blanquecino. Ambos pulmones que estén funcionando bien, en su totalidad se van a pintar color negro. Caso hubiera alguna alteración, desde infiltrados, los infiltrados son las líneas blanquecinas que se ven a nivel de los pulmones, ya son lesiones primarias. Ahora bien, la ubicación de las lesiones en los vértices pulmonares es muy sugerente pero inespecífica. Muchas veces, dependiendo dónde se ubica la lesión, podemos diagnosticar diferentes enfermedades. Por ejemplo, nosotros decimos neumonía porque se localiza en bases pulmonares.
Hablamos de TBC, decíamos, cuando afecta lóbulos pulmonares. Entonces, aquí está empezando del medio y recién está bajando. No está iniciando de la base. En la diseminación hematógena, el compromiso pulmonar se caracteriza por la existencia de innumerables pequeños nódulos de 2 milímetros repartidos difusa y homogéneamente. Esos nódulos se ven en toda la parte blanca. Tenemos la prueba de la tuberculina. Entonces, medición de la respuesta de hipersensibilidad celular del organismo a la inyección intradérmica de derivado proteico purificado. Decimos que un derivado proteico es la induración de más de 5 milímetros, esto a nivel pulmonar. Básicamente esta sustancia va a ingresar al pulmón y va a empezar a determinar exactamente la funcionalidad pulmonar. ¿Y qué hace la purina? La tuberculina, perdón. Entonces, lo que hace, ayuda diagnóstica de esta prueba es muy relativa y depende de su adecuada interpretación. Muchas veces cuando la tuberculina se encuentra en cantidades propias, el antígeno se inyecta y es procesado por anticuerpos focales. Segundo, las células T específicas reconocen y liberan las citocinas localmente que actúan sobre el endotelio vascular, y las citocinas reclutan células T fagocíticas y proteínas en sí. Entonces, cuando se inyecta la tuberculina, debería darse todo este proceso de 24 a 72 horas, diciendo que el pulmón tiene una respuesta homogénea general que está funcionando bien. Pero si no existiera esta respuesta, ya quiere decir que hay un fallo por esos nódulos y cerca de esas partes de los nódulos ya no están funcionando. Detección del ADN de Mycobacterium tuberculosis mediante la técnica de reacción de la polimerasa o el PCR. Muchas veces se solicitaba el PCR, y han debido escuchar tal vez en familiares o pacientes con COVID que se les solicita el PCR. Se me lengua la traba. Entonces, se basa en la amplificación de una secuencia génica específica del micobacterio. Se tiene que localizar el mismo. Básicamente, laboratoriales entonces. ¿Cuáles son las estrategias de detección de casos? Generalmente, aquí en Cochabamba, en época de invierno, realizan exámenes de baciloscopía. Entonces, para poder determinar. Esto se hace a todo paciente mayor de 15 años con tos y expectoración por más de 15 días. Ahora, es un poco más difícil poder diagnosticar, porque ¿cuánto tiempo les dura su resfrío? Si pasa de 2 semanas ya. Eso se decía antes. 2 semanas tosiendo, tuberculosis. Pero ya no se aplica. Ahora tendría que ser tuberculosis demostrada. Por decirles, hay varios de aquí que se recuperan de su resfrío en un mes. Entonces no les puedo catalogar como tuberculosos, a menos que haga un seguimiento y un estudio pertinente. Seguimiento diagnóstico especializado en casos sospechosos, pero con bacteriología negativa. Aproximado, no sé si está bien seguido, pero no me acuerdo dónde. El aproximado en curar un resfrío, sanar de un resfrío. Es un aproximado de 2 semanas en el peor de los casos. ¿Cómo que un mes? ¿Por qué un mes? ¿Me puede explicar la diferencia? Claro. Tan prolongado el tiempo que hay 2 semanas, 2 meses. A ver, 1970. El resfrío duraba 3 días. Es cierto. 1990. El resfrío duraba 5 días. 2010. El resfrío dura una semana y media. 2015. El resfrío dura 2 semanas. Se pone más. El virus se pone más resistente. Y ese es un periodo. O sea, ¿eso es a nivel mundial o es a nivel Bolivia catalogado? Mundial. Dime. Eso es una línea de antibióticos, se llama. Son bacterias.
para todos. Se están agarrando los macrófagos y los están volviendo para las bacterias. Ahí abajo. No, porque el resfrío es un virus. Entonces, bien, lastimosamente para los humanos, lo que nos va a terminar matando son los virus. Entonces, tenemos 250.000 cepas de virus diferentes, si no han seguido aumentando. Esos virus, en cada persona varían y mutan. Entonces, por eso es que los resfríos ahora son más largos. Y aparte que hemos tenido un tiempo, bueno, la sociedad como tal ha tenido un tiempo de estar metidos en casita. Les han dicho, no salgan, no caminen por la calle, eviten contagiarse. Recluyéndolos, su sistema inmunológico ha caído. Entonces, más débiles. Ahora, bien, algo que van a ver en PPS es justamente el tratamiento, las normas de tratamiento para pacientes tuberculosos. Entonces, esta parte la puedo pasar. Hasta aquí dudas, preguntas, neumonía y TBC. Neumonía empieza en la base pulmonar y TBC en cualquier lóbulo del pulmón. Correcto. La neumonía, porque dijimos que parece un absceso, un infiltrado, un edema, una zona de edema, y esto más invasivo. Dime, Gabo. Estamos estirando más. ¿No ves la posibilidad de que haya una coinfección de algo? Sí. Es fulminante para el paciente. Ay, pero las secuelas son fatales. Pero llegué a morir. Pueden llegar a morir. Por eso depende en qué manos caen. ¿Alguna otra duda? ¿En qué fase la